Hay un pasaje que siempre nos ha marcado mucho como iglesia y es en el libro de los Hechos donde se habla de Saulo y la persecución a la iglesia. Particularmente allí Saulo está persiguiendo la iglesia y Saulo pierde la vista en un momento de una intervención divina. Muchas veces cuando Dios interviene, puede haber un proceso en el medio para alinear nuestros corazones. Muchas veces los procesos preparan nuestro corazón para que Dios pueda habitar en nosotros. El corazón puede estar tan endurecido por causa del pecado, el distanciamiento, que los procesos son los que hacen que el corazón esté más dispuesto a tener comunión con Dios. Y cuando esto pasa, hay una persona en el libro de los Hechos llamado Ananías, que figura solamente allí, pero es un instrumento clave en el desarrollo de todo lo que termina pasando con Saulo, el que perseguía a la iglesia. Y ante la voz de Dios hablándole a Ananías para que vaya a orar por Saulo, imponga manos y él pueda recuperar la vista. Obviamente Ananías tenía interrogantes, estaba preocupado, no estaba convencido de hecho, y habla con Dios. Entonces esta es la respuesta de Dios en Hechos 9:15, donde el Espíritu Santo de Dios le dice: ve, porque yo he elegido a ese hombre para que me sirva. Él hablará de mí ante reyes y gente que no me conoce y ante el pueblo de Israel. Y Ananías no solamente era un hombre de Dios poderoso, un profeta de Dios increíble con el don de la sanidad, pero con el don más increíble que un hombre o una mujer de Dios puede tener, que es escuchar la voz de Dios. Él fue y obedeció. Creo que el poder más grande que tiene un cristiano es obedecer. Es el valor más grande que nosotros podemos tener. Ananías entonces fue al lugar exacto donde Dios le dijo que tenía que ir. Entró en la casa donde estaba Saulo y al llegar le puso las manos sobre la cabeza y dijo: amigo Saulo, el Señor Jesús se te apareció cuando venías hacia Damasco. Él mismo me mandó que viniera aquí para que puedas ver de nuevo y para que recibas el Espíritu Santo. Y hay dos cosas aquí de manera particular que yo quiero compartir con ustedes, que son las personas, los instrumentos que están sirviendo hoy a la iglesia. Y es que un instrumento utilizado por Dios necesita aprender a ver de nuevo y necesita recibir el Espíritu Santo. Porque si nosotros no vemos de nuevo o seguimos insistiendo en ver con nuestros ojos naturales, no vamos a podernos conectar con el reino de Dios. Entonces, la gente en el mundo tiene perspectivas de la vida diferentes. Debería ser diferente a la manera como nosotros concibimos la vida. La manera como ve la gente afuera es diferente a como nosotros, llenos del Espíritu Santo, debemos de ver la vida. No podemos estar alineados a ellos. Entonces, un instrumento utilizado por Dios puede ver de nuevo y también tiene la disposición de recibir el Espíritu Santo. Como iglesia debemos de anhelar ser una habitación para el Espíritu Santo de Dios. Debemos de buscar la forma, preparar todo lo que es nuestro entorno para que el Espíritu Santo pueda estar cómodo con nosotros y para que Él pueda habitar en nuestros corazones. Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestra vida, no solamente somos perdonados de nuestros pecados, que lo somos, recibimos el regalo de la vida eterna, sino que también en ese momento ocurre un llamado sobre nuestras vidas. El llamado de Dios, una vez que nosotros reconocemos que necesitamos a Cristo para perdón de nuestros pecados, es que hay un llamado desde el trono de los cielos para que nosotros seamos transformados.
Tiene que haber una transformación en nuestra vida, porque Dios no solamente quiere que nosotros limpiemos nuestra culpa, Dios quiere que nosotros hagamos la diferencia. Nosotros tenemos que ser una generación que hace la diferencia en medio de una cultura que solo piensa en sí misma y que solamente vive para su propio deseo y sus propias cosas. Entonces, una vez que nosotros podemos ver de nuevo, ver de la manera correcta cuando caen esas escamas de los ojos, inmediatamente ya nuestro corazón está dispuesto a empezar a llenarse con la unción del Espíritu Santo. Nos empezamos a llenar. La importancia de leer continuamente la palabra, de discipularnos, de orar, de vivir una vida que siempre nos purifique más, que nos acerque más a la verdad de Dios, al corazón de Dios. Y si estamos hablando en términos de transformación y estamos hablando en términos de hacer la diferencia, lo primero que tiene que quedar bien establecido en nosotros es que somos instrumentos escogidos. Nosotros, en manos del pecado, somos instrumentos prácticamente desechados, ni siquiera desechados por Dios, desechados porque no vamos a estar en sintonía con un propósito divino y con la naturaleza que el mismo Dios tiene, que el mismo Todopoderoso tiene. Pero una vez que nosotros somos limpios del pecado, nosotros recibimos el espíritu de adopción, nosotros ahora ya somos hijos de Dios, pero somos hijos en cuanto a la identidad, instrumentos en cuanto al servicio. Entonces esas son las dos cosas y las dos maneras que tenemos que concebir esta realidad de Dios para nosotros podernos mover adecuadamente. Cuando alguien sirve sin la identidad de hijo, es un esclavo. Entonces, lo primero que Dios quiere afirmar en nosotros es que somos hijos de Él, somos hijos del Padre, que hemos sido rescatados del pecado y hemos sido adoptados por la paternidad de Dios. Entonces, nuestra identidad es lo más importante, porque cuando uno no tiene identidad, uno está desorientado, uno no tiene sentido de pertenencia, uno está como las olas que vienen de aquí para allá, uno no termina de ubicarse. Cuando tú no tienes identidad, no hay claridad en las decisiones que tienes que tomar, tienes incertidumbre con respecto al futuro. Hay muchas cosas inconclusas cuando la identidad no está bien fortalecida. Y hay muchas personas que cometen muchos errores porque su identidad no está bien fortalecida en el Señor. Entonces, por eso Dios quiere trabajar con nosotros el tema de la identidad, y es un tema que no termina. Tú puedes llevar muchos años, puedes ser hijo de Papito Dios y llenarte la boca diciendo Abba, pero hay procesos que te van a probar si realmente esa identidad está bien fortalecida. Y yo soy de los que creen que nosotros siempre estamos en un proceso. Si estamos bien con Dios, si estamos haciendo las cosas correctamente, siempre vamos a estar en un proceso evolutivo, espiritual. Siempre tenemos que estar en un proceso de crecimiento. Cada tanto, como si fuera una flor o una matita donde van germinando cosas, hay que sacar las matas que están dañaditas, hay que ir limpiando y Dios va añadiendo nuevas cosas. No se inquiete cuando salgan cosas en su vida que de repente tú digas, pero yo pensé que esto ya no estaba, y de repente salen brotes como de lo malo, por así decirlo. No digo que no se asuste para que aprenda a convivir con ello, simplemente aprenda a confiar en la gracia de Dios y a vivir continuamente esos procesos de purificación donde Él arranca hojas de duda, hojas de incredulidad, alguna área de pecado que sale por ahí, algún tema emocional, cosas que tienen que ver con los temores, con los miedos del ser humano. Pero no es para que nos quedemos centrados en la problemática, sino que le permitamos a Dios, por medio de su Espíritu Santo y su poder, seguir un proceso de transformación en cada uno de nosotros. Entonces, al igual que Pablo, yo creo que Dios está llamando
a su iglesia para que su iglesia sea un instrumento. Hijos con identidad, con un carácter de servicio, que quieren ser instrumentos en las manos de Dios, porque hemos sido no solamente tomados para recibir el perdón, la misericordia y la gracia divina, sino que también hemos sido escogidos por Dios. ¿Para qué? Para dar a conocer su nombre y para difundir su amor a los demás. O sea, nosotros somos embajadores del reino y estamos continuamente en la tarea o en el trabajo con el privilegio de multiplicar esa vida del reino a través de nosotros en otras personas. Y no solamente se trata de ser un instrumento escogido, sino que hay una instrucción especial para que nosotros podamos cumplir la misión. Porque nosotros podemos tener clara nuestra identidad de hijos de Dios y podemos tener claro que estamos llamados a servir. Y muchas veces, o sea, yo estoy hablándole a gente con carácter de servicio. Hay un entendimiento de que quiero servir a Dios y sirvo a Dios sirviéndole a los demás. Mientras le sirvo a los demás, estoy sirviéndole a Dios. Y Dios usa a las personas para que nosotros podamos servir. Y yo creo que esa claridad y esa identidad está definitivamente en ustedes. Pero sí hay una instrucción también. Hay una instrucción para podernos mantener fiel al diseño que Dios nos está entregando o que Dios nos está hablando de ser instrumentos escogidos. ¿Cuál es la instrucción? Está en Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar 3 cosas, como es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y verdad que cuando mencionamos este pasaje, este versículo, yo creo que es uno de los más, está en el top de la iglesia universal, está en el top de la iglesia de Cristo en el mundo. Es casi que lo repetimos de memoria, sabemos darle continuidad, sabemos el final. Uno inicia y ya el cristiano promedio sabe el final o termina aprendiéndose el final. Pero lo importante aquí no es solamente entender cuál es el final del versículo, sino entender que esta es una instrucción especial de Dios por medio de su palabra para todos aquellos que han sido adoptados como hijos y tienen la claridad en cuanto a su servicio. Y la instrucción es esa: tenemos que experimentar la renovación de nuestra mente. Y para ser renovados en nuestra mente, nosotros necesitamos mantenernos dispuestos para el cambio. Siempre debemos de tener un corazón dispuesto. Cada vez que nos exponemos a la palabra, que usted se expone, que yo me expongo, cada vez que alguien abre las escrituras, que alguien está hablando vida, está predicando la palabra de Dios en este entorno, en un discipulado, en cualquier momento nosotros tenemos que tener una disposición. ¿Por qué? Porque es la única manera de mantener esa renovación. Si no, uno se va envejeciendo espiritualmente. No se va renovando, sino que se va envejeciendo o va tomando ciertas actitudes que se vuelven en patrones religiosos. Y la religión es uno de los enemigos del espíritu, o sea, es uno de los principales enemigos del espíritu. Y cada uno de nosotros tiene que vencer ese demonio llamado religión. Porque no solamente es religión aquel lugar donde se levantan monumentos. Religión tiene que ver con todo aquello que empezó a producir un callo en tu vida, que empezó a endurecer áreas en tu vida y no le permites a Dios mantener esa renovación. Entonces necesitamos estar renovados en nuestra mente, siempre estar dispuestos al cambio, a escuchar con un corazón de niño, a no juzgar, sino a permitir que la palabra de alguna manera nos juzgue y quitarnos del lugar donde nosotros somos los que emitimos un juicio y permitir que la palabra de Dios sea la que filtre nuestros corazones. Y por supuesto esto nos va a llevar a comprobar algo, a comprobar que si nosotros manejamos nuestra vida en nuestra propia fuerza y con nuestros propios deseos y girando alrededor de nuestro propio
de nuestro propio mundo. Si nosotros creamos nuestro propio mundo, no vamos a comprobar la buena voluntad de Dios. O sea, la invitación de Dios no solamente es a que seamos libres de la opresión del pecado, porque claro que ese es el inicio de todas las cosas, pero Él nos dice, si son hijos en identidad y tienen carácter de siervos en cuanto a sus acciones, ustedes van a comprobar por qué yo los puse en la tierra. ¿Para qué los puse en la tierra? Porque los puse para ser hijos, pero también los puse para comprobar lo que solamente un hijo puede comprobar. Y solamente un hijo puede comprobar la voluntad de Dios. Y cada vez que nosotros no estamos alineados a la voluntad de Dios, estamos yendo en contra de los planes que Dios diseñó para nosotros desde la eternidad. Entonces, por eso mucha gente en el mundo no está viviendo una vida buena, sino mala. No está viviendo una vida agradable, sino amargada. No está viviendo una vida perfecta, sino marcadamente imperfecta, llena de dolor, de angustia, de sufrimiento, de miedo, de enfermedad, de pobreza, de desilusión, de ansiedad. Pero cuando uno se acerca con el corazón correcto a Dios, empieza a comprobar que la voluntad de Dios sí es buena. Pero cuando uno está oprimido por el pecado, uno tiene la tendencia a pensar que las cosas de Dios operan en nuestra contra. Uno piensa que estar con Dios es suprimirse de las cosas placenteras. Y es porque uno ve la vida de una manera muy superficial, porque lo ve de manera natural. Pero cuando uno realmente empieza a conectarse con el corazón de Dios, con el plan eterno de Dios, uno empieza a comprobar que mientras manejó su vida según su propio entendimiento, sus propias fuerzas, no solamente le costó mucho y nunca llegó a un estado de plenitud, sino que aparte de eso, en todo sale mal, todo es un caos, no florece nada de lo que debería florecer en su vida. Lo primero, haciendo énfasis, es entender que somos instrumentos escogidos. Lo segundo es que no podemos amoldarnos al mundo. Vivimos en este mundo, pero no para tomar la forma de este mundo. No podemos hacerlo. Nosotros tenemos que ser la sal. Nosotros tenemos que marcar la diferencia en medio de un mundo insípido. A eso se refiere ser la sal del mundo, que el mundo por causa del pecado es insípido, pero nosotros por la gracia de Cristo es que le ponemos sabor. Y nosotros tenemos el ingrediente más importante para poder vivir en este mundo. Entonces debemos de evitar que amoldarnos a los patrones, valores, a la filosofía mundana. Y esa filosofía mundana se refiere a las perspectivas y a los valores que centran la vida del ser humano en su cotidianidad y en los intereses terrenales. Y eso afecta a la iglesia todo el tiempo también. Entonces, en lugar de enfocarse en las cosas espirituales como debería de ser y en las cosas trascendentales, se toma un enfoque un enfoque contrario que produce 4 cosas específicas. Y este es el centro de lo que yo quiero enseñar hoy o lo que quiero compartir. La filosofía mundana trae primeramente un enfoque a las cosas materiales. Si nuestra espiritualidad, el enfoque es el materialismo, hemos desvirtuado la razón por la que realmente Cristo vino a esta tierra. El enfoque nunca puede ser lo material y entendemos, sin señalar ninguna iglesia en particular, que la iglesia tristemente, muchas iglesias cayeron en esto, en que se habla desde el evangelio de la prosperidad, porque es que el evangelio prospera, sí prospera, pero ese no es el énfasis. Si se viven los principios espirituales como están escritos en la palabra, es que es una ley. Hay una ley de la siembra y la cosecha. Claro que funciona. Sí funciona. No es malo recibir la prosperidad de Dios. Lo malo es que ese sea nuestro corazón y nuestro enfoque. La iglesia no puede estar centrada en lo material porque tiene que ver con una filosofía mundana que
que se centra únicamente en aspectos materiales y tangibles de la vida, como la riqueza, como el poder, como el placer, primeramente. Segundo, esa filosofía mundana te dice que la prioridad es tu vida personal. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Porque se busca la satisfacción del individuo y la felicidad a través de la realización de sueños, deseos, metas, necesidades individuales. Entonces, ojo, hay una línea muy fina entre la buena y sana planificación, ¿verdad? Estoy diciendo, es bueno y es sano planificar, pero nosotros no podemos ser el centro. El yo no puede ser el eje principal de nuestra vida. Entonces planifiquemos, pero tampoco pongamos el énfasis en nuestros deseos, en nuestras metas, en nuestras necesidades individuales. Porque entonces estamos centralizando el mensaje de Cristo en nosotros y nosotros no somos el centro. Énfasis en lo material, prioridad en la satisfacción personal. Tercero, énfasis en la razón y en la experiencia. Esa filosofía mundana a menudo se sustenta en la razón y en la experiencia como fuentes de conocimiento y guía para la vida. Y nosotros no podemos vivir de acuerdo a nuestras propias experiencias. No, nuestra propia experiencia no edifican una verdad, son nuestras experiencias, pero no son verdades absolutas para nuestra vida. Y el que algunas veces nos haya salido bien algo en la manera en la que lo hicimos, no significa que esa tiene que ser la doctrina de vida de cada uno de nosotros. El énfasis no puede ser en la razón y en la experiencia, pero eso es lo que produce la filosofía mundana. Eso es lo que hace la filosofía de este mundo. Cuarto, el rechazo a la autoridad divina. Mire el desenlace tan trágico. Se empieza en el materialismo, es el primer escalón, luego el yo centralizado en nuestra vida, las experiencias y el énfasis en lo personal. Es como que se va construyendo una cadena que te lleva a una decadencia absoluta, en donde tú terminas rechazando completamente la autoridad de Dios. ¿Y cuántas veces hemos visto en la iglesia gente que vive ese proceso? Gente que va de escalón en escalón o que parece que arrancaron muy bien, pero después de cierto tiempo llegan al último punto de ese ciclo donde terminan rechazando todo lo que es de Dios. Es esa gente que dice, no, es que yo tengo mi propia relación con Dios. No, yo tengo mi propia comunión con Dios. Yo no necesito la iglesia, yo no necesito los hermanos. Es que no lo necesitó porque poco a poco se fue desprendiendo y se fue convenciendo de esa filosofía mundana que termina cayendo literalmente en rechazar la autoridad divina. Entonces la filosofía mundana termina gestando esa perversión espiritual, y no solamente eso, también termina negando la intervención sobrenatural de Dios en la vida humana. O sea, Dios ya no tiene el poder de intervenir en su vida. Es una desconfianza absoluta. Desconfía plenamente de la autoridad sobrenatural de Dios y de la voluntad divina. Y el que la persona lo niegue no significa que no existe la voluntad de Dios, porque la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero es que decidió tomar otro camino. Decidió ir por otra línea. Si ven, la mayoría de las cosas que dice la Biblia es para nosotros, no para el mundo. O sea, al mundo lo tenemos que convencer de su pecado para predicarle la verdad de Cristo. Y una vez que alguien se convence de su pecado y que Cristo es el único camino para recibir la salvación, entonces todo lo que está escrito en la palabra le aplica a ellos o nos aplica a nosotros como iglesia. Entonces, hay tres ejemplos, hay tres cosas que pueden ser ejemplos de las filosofías mundanas, pero sin profundizar en ellas, serían el hedonismo, el materialismo
y el existencialismo. 3 en las que no voy a profundizar, las dejo ahí. Quizás en otro momento profundizamos en esto. De hecho, hay algunas enseñanzas de Toma tu Lugar muy, muy buenas que fueron aquí en Miami justo hablando de estas cosas, que están poderosas y fueron muy profundas. Y porque creen que fue casualidad, dijeron, ¿de dónde vamos a predicar esto? Ellos dijeron, no, ¿de dónde predicamos de hedonismo, materialismo y existencialismo? Dijeron, pues en Miami porque no hay donde más. No. Es que esa es la potestad con la que nosotros tenemos que batallar. Eso es lo que enfrentamos. Eso es lo que impide que nuestro corazón se mantenga ardiendo. Y siempre vamos a tener que levantarnos en contra de lo que se opone a nuestra verdadera identidad. Y lo tercero, son 4 cosas. Lo tercero es la transformación mediante la renovación de la mente. Porque esa renovación de la mente es lo que nos permite comprobar la voluntad de Dios y vivir de acuerdo a ella. Pídale a Dios que usted pueda alinearse a esa voluntad y vivir de acuerdo a esa verdad. Porque eso es lo que necesitamos para poder entonces ser transformados en nuestra mente y comprobar que lo que dice la palabra de Dios pues es verdadero, es fiel. Que ninguno de nosotros dude que el corazón de Dios es que nosotros podamos comprobar que esto es una verdad y que vivir en su voluntad es bueno, es agradable y perfecto. No garantiza que no van a haber obstáculos, que no vamos a enfrentar retos o que no vamos a vivir procesos intensos, pero el proceso no nos puede alejar de Dios, el proceso nos tiene que acercar a Dios. El proceso nos tiene que pulir y el proceso nos tiene que santificar, pero nunca alejar. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, nadie es fruto de la casualidad. En cada uno de nosotros no debería existir o predominar una estructura de pecado, porque nuestra naturaleza y nuestro diseño original es de pureza y santidad. No se convenza que usted es un pecador. No se convenza, no acepte esa mentira del enemigo. Nuestra verdadera naturaleza es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque somos hechura de Dios. Y si somos hechura de Dios y hemos sido creados en Cristo, quiere decir que nuestro diseño correcto como instrumentos en sus manos son las buenas obras, no las obras de injusticia. En la palabra de Dios, las buenas obras tienen que ver con vivir de acuerdo a esa voluntad en cuanto a nuestros actos. Las malas obras son las obras de una naturaleza pecaminosa y carnal. Esas son las malas, esa es la única diferenciación. En el que reina el pecado, sus obras tienen que ver con maldad, con destrucción y con muerte. En el que reina la vida, sus obras tienen que ver con la justicia de Dios, con la verdad de Dios. Y nuestro diseño es ese, de pureza y santidad. Y lo último es el propósito. Si somos creados a su imagen y semejanza, y somos creados en Cristo Jesús, es para hacer el bien. El marco de hacer el bien tiene que ver con nuestro propósito aquí en la tierra. Porque no vinimos solamente a respirar, a hacer familia, a reproducirnos, a trabajar, a estudiar y a morir, no. Hay cosas allí que están en el marco de lo que Dios quiere que nosotros vivamos como una extensión del cielo en la tierra, y esa es la familia. Una extensión del diseño del cielo en la tierra es la familia. Pero mucho más allá de eso, tiene que ver con el propósito divino. Todos estamos marcados o destinados a vivir en el propósito de Dios. Y el propósito no tiene que ver con algo en particular. El propósito de Dios tiene que ver con algo eterno. No es un propósito individual. Tiene que ver con un plan eterno. Ahí es donde la iglesia es fundamental. Porque es que la iglesia de Cristo ocupa un lugar protagónico
en el desarrollo de los últimos tiempos en el plan de Dios. Porque al fin y al cabo ahora es la iglesia de Cristo la que prepara el camino para el regreso de nuestro Señor. Y si somos instrumentos en las manos de Dios y si hemos sido llamados para dejar huella, porque ese es nuestro llamado, que nosotros podamos dejar huella. Ese es el corazón de Dios, que cada uno de nosotros deje huella. Que cada uno de nosotros pueda multiplicar la vida de Cristo. Tenemos que entender esas 4 cosas en particular, que somos sus instrumentos, que no debemos amoldarnos a este mundo, que la transformación es mediante la renovación de nuestra mente y que fuimos creados para vivir en su propósito.